Es un tiempo de adoración, de exaltación al Señor, iglesia. Tiempos donde podemos recapacitar en cosas que quizás no estamos haciendo bien, pero siempre está su misericordia, su amor hacia nosotros para redarguirnos y hablarnos con el inmenso amor que solamente Él tiene para cada uno de nosotros. Te damos la bienvenida hoy en esta tarde. El Señor bendiga a cada uno de los que se están ahorita sintonizando en las redes de Facebook, en las redes sociales. Quizás hay preguntas, hay muchas dudas, pero antes de continuar, para aquellos que nos congregamos aquí en esta casa, CCF en español y en inglés, si tienen dudas sobre sus diezmos, sobre sus ofrendas, pueden conectarse en la página web, ¿verdad? Si quieren sentirse en línea, en ser obedientes en la palabra del Señor. La palabra del Señor todo el tiempo nos fortalece. La palabra del Señor, su presencia es la que todo el tiempo está aquí con nosotros. En esta hora, antes de iniciar, quisiera que me acompañaras ahí donde estás, en tu casa, en tu sala, en tu habitación, en donde quiera que estés, en una oración. Creo que ahorita en estos tiempos tenemos que levantar nuestra voz, nuestro clamor al único Dios que es verdadero. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, te bendecimos, te damos la gloria, la honra. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, porque tú eres más real de lo que nos podemos imaginar, mi Dios. Porque sabemos que lo que dice aquí en tu palabra, Señor, se queda tan chiquito a lo que realmente eres tú, a tu grandeza, Señor, a tu poder, a tu amor, Señor, a tu magnificencia, Señor. Eres grande, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Padre, en esta hora queremos poner delante de ti a nuestro pastor Guillermo. Sabemos que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Sabemos que tú eres el dador de la vida, Señor mío. Te rogamos que ahí donde estás, Señor, sean tus manos, Señor, de sanidad reposando sobre él, Señor. Que tú tienes un propósito para todas las cosas, mi Dios amado. Ayúdanos a entenderlo, mi Dios precioso. Ven y tráele paz a todas estas familias, Señor, que han sufrido, mi Dios amado, la pérdida de algún familiar, Señor, de un pariente, mi Dios amado. Por favor, que seas tú trayendo el consuelo y la paz que solamente tú sabes dar. Amor, Señor, amor y comprensión es lo que tú sabes dar. Abrázalo, Señor, ahí donde están en su lecho sufriendo. Eres tú el restaurador de la vida, Señor. Eres tú quien restaura y el que nos levanta, Señor. Así levanta a aquel que está sufriendo, Señor, que él pueda reconocer tu amor y tu poder, mi Dios amado, y que pueda decir que fuiste tú el que lo ha levantado, Señor, porque eres tú el único, Señor, que merece toda gloria y honra. No se trata de nosotros, sino se trata de ti, Señor. Ven y glorifícate con poder, Señor, y autoridad como tú siempre lo has hecho, Señor. Tú no has cambiado, eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Tú eres el que sigue haciendo los milagros, y aún milagros mayores verán nuestros ojos, porque tú lo has prometido en tu palabra, Señor. Y hoy declaramos sanidad, Señor, sobre el cuerpo y la vida de nuestro pastor Guillermo, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Todo aquello que se quiera venir a levantar en contra, Señor, ahora es echado fuera y cancelado en el nombre de Jesús, amado mío, porque no hay otro poder más que el tuyo, Señor. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, porque tu sangre tiene poder, mi Dios amado, y no tiene límites, mi Dios, jamás los tendrá. Te damos las gracias y la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues después de que tuvimos una presencia, que adoramos al Señor, es tiempo de ver qué es lo que nos quiere decir. Sabemos que los tiempos son difíciles, iglesia, pero sabemos que mientras que el Señor tenga todo bajo control, nada nos va a suceder. Nada lo que pase va a ser para mal, para todos aquellos que realmente amamos al Señor. Así como dice en Romanos 8:28, y todas las cosas
no son para bien a los que amamos verdaderamente al Señor. Así que si tú amas al Señor y lo reconoces por sobre todas las cosas, ten confianza de que todo va a estar bien. Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de su pueblo, y sabemos que ningún mal sobrevendrá sobre aquellos que le amamos y sobre todo que le somos obedientes a Él. Hoy vamos a hablar de uno de tantos milagros que hizo el Señor. Realmente no tiene límite los milagros que hizo el Señor en aquellos tiempos y los que sigue siendo hoy en este tiempo. Aunque a veces queremos ver con nuestros ojos físicos, pero en lo espiritual Dios no ha dejado de trabajar. Dios sigue haciendo milagros, aún milagros que nosotros mismos no nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque es en lo espiritual. Y es a lo que hoy el Señor me llevó a la palabra. Si me pueden acompañar ahí donde están, en San Juan 9:1, por favor. Vamos a hablar de uno de los milagros, uno de los tantos, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Yo pienso que ya muchos hemos hablado de eso, hemos escuchado de esa historia en particular. Amén. Dice el versículo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se estaba y mendigaba? Los del pueblo hablaban y decían esto del ciego. Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Y él decía: yo soy. Y le dijo: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Gracias, Señor, por tu palabra. Estaba leyendo este versículo y decía yo: bueno, Señor, hay tanto que hablar de esto que leímos ahorita, iglesia. Hay tantas cosas que cuando uno lee la palabra del Señor, el Señor te empieza a hablar de muchas maneras, pero se me enfatizó mucho en algo. Yo sé que quizá para muchos sea difícil entenderlo, ¿verdad? Pero pido al Señor que hoy dé el discernimiento y que abra los ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder captar y entender su palabra. Dice, en aquellos tiempos sabemos que era muy difícil, que no podían creer en los milagros de Jesús, sino que si lo miraban solamente, ¿verdad? Entonces, por eso el pueblo se decía: ¿es este o no es? Porque no podían creer lo que estaban viendo, porque desde nacimiento él había nacido ciego. Pero como dice el 1, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En esos tiempos, iglesia, ese tipo de personajes sigue habiendo. La gente somos muy crueles. Somos muy crueles cuando vemos que a una persona está padeciendo de algo, cuando una persona está pasando por situaciones difíciles. Inmediatamente la maldad que hay en nuestro corazón empieza el razonamiento de decir: ¿qué habrá hecho mal?
qué habrá pecado, en qué habrá fallado, que por eso está pasando este tipo de situaciones. Y no necesariamente es que uno haya pasado por una situación de pecado, por una situación de maldición generacional. No todo es eso. Es simplemente que, como aquí dice el Señor, es para que se manifieste el poder de Dios. Ahorita en estos tiempos también padecemos muchas situaciones, y no es porque el Señor sea un Dios castigador, sino que somos tan duros de corazón que solamente cuando vemos un milagro, cuando vemos algo que realmente a nosotros nos ha costado soltar o dejar o cambiar, es cuando reconocemos que solamente algo sobrenatural lo podía haber hecho. Y aún así, a veces en tanta dureza en nuestro corazón no lo reconocemos a Él. Aún así, ¿por qué? Porque nuestro corazón se está haciendo duro. Y lo que estamos pasando en estos tiempos, sabemos que hay temores, que hay miedos, que hay dudas. Sabemos que aún los que hemos creído en el Señor, nos entra la duda, nos entra ese temor, ¿verdad? Es normal en lo humano, pero debe haber un punto donde reaccionemos y digamos: Señor, yo activo tu palabra y tu promesa que está aquí en tu Biblia. El Señor nos dejó esto no solamente para aprender unas historias, nos dejó su palabra para que veamos a qué magnitud es su poder, a qué magnitud es su amor, a qué magnitud Él nos protege cuando nosotros decidimos aceptarlo en nuestras vidas. No es porque nosotros seamos muy bellos, no es porque tengamos mucho intelecto, es porque a Él le ha placido, porque Él es amor, Él es misericordia. Entonces, en ese tiempo, vuelvo al punto, ¿verdad? La gente se preguntaba y le llegó a preguntar a Él, los discípulos, que quién había pecado. Pero nosotros siempre queremos que haya un porqué. Queremos que todo sea con una lógica. Y la verdad, iglesia, es que Dios trabaja en lo ilógico, no en lo que nosotros queremos llevar por orden. Él hace las cosas en orden, pero a su orden, no a nuestro orden, porque Él es Dios, porque a Él nadie le puede decir cómo hacer las cosas y cómo cambiarlas. No nos confundamos, y quiero que quede este punto claro. Dios es orden, pero en su propia orden, no en nuestra orden. ¿De qué manera? Déjate lo explico. Perdón. En la orden de que nosotros a veces le estamos pidiendo algo, pero queremos: Señor, pero hazlo así, así, así. Quizá podamos decirle: Señor, me gustaría esto que fuera así. Ok. Él no va a hacer lo que nosotros quieramos a nuestra manera. ¿Por qué? Porque Él no es una varita mágica. Él lo va a hacer a su manera y en lo ilógico. Es como muchos me han dicho: hermana, fíjese que lo que pasa es que ahora me va peor, ahora que empiezo a buscar del Señor. No es que te vaya a ir peor. Lo que pasa es que Dios trabaja en lo ilógico, trabaja al revés, porque nosotros los humanos somos tan predecibles que un día decimos una cosa y al otro día ya dijimos mejor siempre no. Entonces el Señor por eso tiene su manera de trabajar. Y yo me alegro, yo me río cuando me dicen: es que estoy peor. Yo me río porque yo sé que cuando las cosas se ponen peor es porque Dios ya tomó el control de esa situación. Entre más oscuro se está poniendo es porque ya viene el amanecer, es porque ya viene la luz de Cristo. Y no solamente en la situación, sino que viene la luz a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, que vamos a poder captar no solamente la palabra en parábolas como les hablaba el Señor, sino que vamos a poder ver y palpar lo que el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Dice, leyendo en esta historia y viendo el milagro que Dios hizo a este ciego, dándole la vista. Yo sé que quizá muchos pueden decir: pero pues, ¿qué hay de extraordinario? Pues esta persona ya era ciego de naturaleza, desde nacimiento, no se estaba perdiendo de nada. ¿Por qué? Porque no conocía las cosas, porque nunca había visto. Y quizá uno puede decir: pues si nació ciego, ¿qué podría extrañar?
de no ver. Pero déjame te digo algo. No se trata de que fuera ciego físicamente, porque ciegos habemos ahorita en este tiempo muchos. Y el Señor sigue haciendo esos milagros. ¿De qué manera? Cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales para ver la verdad. La peor ceguera no es aquel que no ve. La peor ceguera es de aquellos que se nos presenta al Señor y nos quiere dar su amor y nosotros no podemos ver lo que Él quiere entregarnos a nosotros. Quiere entregarnos, lo primero es su amor. Primero quiere entregarnos su amor y luego quiere entregarnos la salvación en Él. Solamente en Él podemos obtener la salvación. Muchos dicen somos hijos de Dios. Déjame te hago una corrección. Somos una creación de Dios y solamente aquel que lo acepta como su Salvador pasa a ser un hijo coheredero juntamente con Cristo Jesús. Entonces, dime quién está más ciego, si aquel que no mira físicamente o aquel que físicamente o en lo espiritual está ciego. Esa vista es la que el Señor quiere seguir dándonos en estos tiempos, pero somos nosotros los que en nuestra incredulidad, en nuestra carne, no queremos dejar de ver y de tocar lo que por tanto tiempo el mundo nos ha ofrecido, iglesia. Yo no sé si alguien que está allá atrás de las redes sociales no ha declarado y no ha aceptado al Señor como su Salvador. Déjame te digo que nunca es tarde para aceptarlo. Muchas veces da ese temor. Yo tuve ese temor de dejar todas las cosas y seguir a Jesús por miedo a no lograrlo, por vergüenza a decir que yo estoy sucia, tengo muchas fallas. Pero Dios no te dice deja aquello y sígueme. O sea, no te dice primero sé limpio y deja de pecar y sígueme. Primero te dice que dejes tu pasado, que dejes todo lo que te está trayendo y síguele a Él, que Él irá perfeccionándote en el camino. Nosotros que estamos aquí no somos perfectos. Simplemente hemos abrazado el amor de Dios, hemos abrazado de Él la veracidad que es Él, hemos abrazado su misericordia, su amor, lo que es Él. Lo que es Él completamente es lo que hemos abrazado y hemos aceptado. Entonces, volviendo a ese ciego sufría, no solamente sufría por no ver, sino que sufría la sabiduría de todo el pueblo. Era menospreciado. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se decía que cuando una persona nacía ciego o con algún defecto de nacimiento, se decía y se creía mucho que era porque los padres habían pecado y eso era abominación para ellos, o sea, era algo ridículo. Pero a lo que yo voy es que lo peor del caso, que todo ese aborrecimiento, que todo eso que la gente despreciaba, la mayoría era gente que ya conocía del Señor, pero lastimosamente eran fariseos que conocían su palabra, pero nada más la sabían porque no la ponían por obra. Y eso es lo importante. De nada te sirve aprenderte la Biblia completa si no estás viviendo lo que dice aquí. Porque si una persona viene y me dice que se sabe la Biblia completa y que ora súper bien y esas cosas, ¿sabes cómo se reconoce cuando una persona está llena del Señor? No es porque te sabes la Biblia, es porque puedes demostrar el amor y la misericordia a aquellos que fallan. No es aquel que sabe todo y humilla a aquel que falló, que se cayó o que se equivocó. Al contrario, el Señor nos pone que seamos imitadores de Él. ¿De qué manera? Ayudando a aquel que no sabe, ayudando a aquel que se equivocó, ayudando a levantarse a aquel que se ha caído. Nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no tenemos la autoridad. Somos hijos de Dios, pero no tenemos la autoridad. El Señor en su palabra en ningún momento dice que nos da la autoridad para humillar, para despreciar, para hablar, para hundir. El Señor nos da el poder y la autoridad
para orar por los enfermos, por ir a levantar a aquel que está caído, para evangelizar, para hablar su palabra. So, iglesia, no nos confundamos, estamos a tiempo. Nadie somos perfectos. Y aquí en este tiempo, en el tiempo de antes, este hombre ciego, volviendo al hombre ciego, sufría por la pobreza, era mendigo. O sea, él se ponía a mendigar en las esquinas, a pedir para comer, para sostenerse, quizás no nomás él, también a su familia, quizás. Tú no sabes lo que él estaba sufriendo. Lo podemos ver como una simple historia, pero realmente ahorita en estos tiempos tú no sabes si tu vecino está sufriendo, y no porque tenga una enfermedad, sino por todas las cosas que esa persona tiene guardada en su corazón, amargura, desprecio. No sabemos lo que la gente está pasando realmente. Podemos mostrar una cara, pero realmente por dentro estamos sangrando. ¿Por qué? Porque la gente, los humanos, hemos perdido lo que es tener misericordia, lo que el Señor nos manda a ser, misericordiosos y amorosos, ayudar al prójimo. No lo hacemos. Nos dejamos guiar por lo que vemos, nos dejamos guiar por lo que tienen, y eso realmente no le está agradando al Señor. Realmente el Señor quiere que nos alineemos en su camino, no porque ya estamos sirviéndole al Señor, no porque lo hemos aceptado, quiere decir que ya estamos ilesos de todas esas cosas. Al contrario, el Señor a nosotros nos reclama más. ¿Por qué? Porque nuestros ojos supuestamente ya fueron abiertos, pero realmente hemos dejado que el Señor nos siga abriendo aún más los ojos a un punto donde Él quiera que estemos. No lo hacemos. Y les voy a decir por qué. Porque estamos en este mundo y fácilmente nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo. Porque realmente en nuestro corazón guardamos alguna raíz de lo del pasado. Deseamos cositas mínimas que pudiéramos decir, esto no es pecado, esto no es tan grave. Sí, para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Lo que cambia son las consecuencias de lo que estamos haciendo mal. Pero nunca es tarde para podernos alinear al corazón de Dios. Si vemos en el 9:2, ya lo leímos, dice: le preguntaron sus discípulos, ¿verdad?, que quién había pecado. ¿Tú te imaginas una vida donde siempre te estén juzgando por lo que fuiste antes o por cómo ahorita estás caminando? Lastimosamente, cuando le decimos a nuestros amigos o familiares, acepté al Señor, y ya todos lo saben, ahora resulta que es aleluya, ahora resulta esto, y eso mismo te hace retroceder, porque es tan fuerte lo que te da el mundo que a veces no lo resistes. Pero déjame te digo una cosa: si tú resistes a todas esas habladurías, lo mejor es lo que piensa Dios de ti y no lo que piensa el hombre. Quizá llega un momento en que tu familia se aparta de ti cuando tú aceptas al Señor, pero dice el Señor en su palabra que todo lo que perdamos por causa de su nombre, Él no lo regresará. Y la muestra está en Job. Él perdió todo, y no porque pecó, simplemente Dios quiso ver su corazón, y él jamás habló mal de Jesús, no habló mal de Dios, perdón. ¿Por qué? Porque realmente él amaba a Dios en su corazón, y por su fidelidad el Señor le regresó al doble de lo que tenía. Y no estoy hablando simplemente financieramente, estoy hablando de tu familia. Yo lo viví también. Yo, cuando llegué a los pies del Señor, mi familia se apartó de mí, y yo no sé, y yo lo digo, que fue Dios quien me dio esa fortaleza de no tirar la toalla, de aceptar que había reclamos por medio de mi mamá. No lo hacía groseramente. Mi mamá siempre nos ha respetado. Yo amo a mi mamá, y ella siempre ha estado con nosotros. Pero ella me decía, yo no sabía que Dios venía a separar la familia, y a mí me tocaba hablar por medio de la palabra. Estaba muy agarrada en la promesa, como Abraham.
Abraham le dijo, deja tu parentela, ¿ok? Y yo estaba bien agarrada de esa palabra, como Abraham. Dije, Señor, no me importa lo que tenga que dejar. Yo sé que en un tiempo tú me vas a regresar, Señor, a mi familia. Y yo le decía a mi mamá, sí, mami, Dios vino a separar a las familias. Discúlpeme, pero sí. Y ella no lo entendía. Pero Dios ahí es donde me daba fortaleza para poder tolerar ese tipo de palabras, ¿verdad? De que la familia empieza a decirte, eres un aleluya, ahora nomás quieres hablar de Dios. Pues sí, porque uno se empieza a enamorar tanto de Dios que quieres estar cerca de personas que hablen de Él, porque quieres aprender más de Él. No es porque uno ya se siente un santo, no. Estás como una esponja queriendo absorber todo lo que es Dios. Entonces, después de 3 años, déjame te digo, después de 3 años llegó la promesa de Dios, donde esos años fueron de orarle al Señor y yo estaba tranquila, de verdad, iglesia, te lo digo, yo no estaba afligida, yo me desconocía porque realmente yo no era así, pero en el Señor encontramos cosas que jamás nos imaginamos y Él nos cambia nuestro carácter de una manera impresionante. Pasaron estos 3 años, yo nomás oraba, yo seguía confiada, yo seguía amando al Señor, sirviéndole con todo lo que yo pudiera, con todo mi corazón y mi pasión. Y en esos 3 años que pasaron, el Señor hace lo que tenía que hacer. Llevó a toda mi familia a sus pies, mi mamá, mis hermanos, con mis cuñados, con mis sobrinos, y esa fue una gran victoria de parte del Señor. Sabemos que Él tiene todo el control, pero es en su tiempo, no es en nosotros. ¿Y qué hacemos durante ese proceso? ¿De qué manera nos comportamos? Con una actitud que Dios quiere que tengamos, como le hemos creído, porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Solo que nuestros labios hable, que también sea conectado con lo que hacemos, porque podemos decir yo creo, yo confío, pero estar con nuestra cara siempre hacia el suelo, deprimidos, y esa no es una verdadera confianza en Dios. Pero bueno, ya me salí y me vuelvo a regresar, ¿verdad? Porque es bien fácil que me salga. Bueno, entonces estamos hablando que las personas solemos ser muy duros. Una pregunta que yo sé que no me la vas a contestar, pero para que la medites. ¿Por qué crees que Dios sanó a este ciego? ¿Por qué él? ¿Y por qué no uno que haya quedado ciego y devolverle la vista? ¿Por qué crees tú que lo hizo? Lo puedo conectar contigo mismo. ¿Qué crees tú que Dios pudiera darte a luz? Y no estoy hablando en lo físico, en tus ojos, hablando espiritualmente. ¿Qué crees tú que Dios pueda darte a luz? Esto es para que tú lo medites, iglesia. O tú que sí tienes muchas dudas de si aceptar y seguir a Jesucristo, pídele al Señor que te guíe y que te diga de qué manera hacer las cosas para que te dé esa convicción en tu corazón. Leyendo esto llegué a 4 puntos, nada más, porque hay muchos. Pero 4 razones te voy a decir por qué. En primer lugar, porque Dios es amor. Y Dios por amor te da sanidad. El Señor por amor quiere darte lo mejor de Él. Otro punto, no es porque no lo merezcamos, es por su gracia. Por gracia nos quiere dar, no porque seamos perfectos, sino por gracia Él quiere darnos. Es su misericordia. Otro tercer punto, es su misericordia que no termina jamás y jamás se va a terminar su misericordia. Yo pienso que la misericordia y el amor de Dios van juntos, que va creciendo y creciendo y creciendo, y humanamente para nosotros el amor va disminuyendo. La misericordia se va acabando, pero Dios no es así. Dios va de aumento en aumento, mientras que para nosotros va bajando. Y el 4 punto es porque Él tiene el poder para hacerlo. Yo te puedo hablar mucho de la palabra, tu pastor te puede hablar mucho, cualquier persona te puede hablar mucho, pero nosotros no tenemos el poder para hacer ese cambio. Dios tiene el poder para hacerlo.
solamente. Dice en Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos la misericordia de Dios? Porque cuando todos pecamos, estamos destituidos de su gloria, somos pecadores. Muchas personas he escuchado que dicen, pues yo no mato, yo no robo. No, somos pecadores. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador es donde estamos siendo justificados. No hay otra manera de ser justificados. Él nos justifica. Él ya nos compró con su sangre. Al momento que Jesús fue a esa cruz a derramar su sangre, es la manera en que nos compró a nosotros, pero siempre y cuando nosotros lo aceptemos como nuestro Dios y único Salvador. Es la única manera en la que podemos ser justificados. Y esto no quiere decir que vamos a seguir haciendo las cosas malas. Es un proceso donde vamos a ir haciendo estos cambios con la ayuda de Él. Pero Él ya nos está justificando delante del Padre. No hay nadie más. No hay otro santo que te pueda justificar delante del Padre. Solamente por medio de Jesucristo. Él es el intermediario ante el Padre. Solamente por medio de Jesús. Dice en el 3, dice, respondiendo Jesús, dice, no es que pecó esto ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Era necesario hacer esto porque se necesitaba manifestar el poder de Dios. Así cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas es porque su poder necesita ser manifestado, iglesia, y no hay de otra manera, ¿verdad? Solamente porque si así estamos ciegos y si así el Señor nos quiere abrir el entendimiento y nosotros no queremos aceptarlo, imagínese a una persona ciega, menos va a mirar los milagros que Dios está haciendo en su vida y los milagros que aún mayormente puede hacer también para nosotros. Aquí vimos la historia de un ciego que experimentó el poder de Dios. Yo no sé qué pasó con él. Solamente Dios sabe. Pero si Dios ha hecho un milagro en tu vida, dime ahora cuál es tu reacción. Dime si realmente has sido con Él con gratitud en tu corazón por ese milagro que Él hizo en tu vida, de aquel lugar donde te sacó. Porque nos olvidamos como humanos, nos olvidamos fácilmente de dónde Dios nos levanta y de dónde nos sacó. Y creemos que por nuestra fuerza podemos seguir adelante y le decimos, ahorita no te necesito. Dios no es una varita mágica a la cual podemos recurrir solamente cuando nosotros quieramos. Él está ahí fiel siempre para ayudarnos y para alertarnos de todo peligro. Otra cosa que me llamó la atención es en el versículo... En el 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Déjame te digo que yo esto entendí. Dice el Señor que Él estaba trabajando en aquellos tiempos. Sabemos que Él estaba hablando la palabra, cuántos se convirtieron, cómo preparó a los discípulos y todo esto. Déjame te digo que este día del que el Señor habla todavía no termina. Él sigue trabajando igual arduamente cada día. Él dice en tanto que el día termina, que en lo que el día dura. Recordemos una cosa, para nosotros, para el Señor, un día son 1000 años y 1000 años es un día. Ese día del que Él habla es hoy todavía. Pero Él nos está alertando, dice, entre tanto que el día dura, dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué es la noche? Los tiempos que estamos esperando, iglesia. La noche quiere decir
el tiempo en el que no se va a poder hablar de la palabra del Señor. Dice el Señor que busquemos mientras pueda ser encontrado. Va a llegar un momento en que por más que busquemos no lo vamos a poder encontrar. Quizás tú que no has experimentado el poder de Dios, quizás no lo puedas entender, pero la iglesia que tiene tiempo en el Señor, esta palabra es para nosotros. Toda mi vida he escuchado que ya viene el fin del mundo y muchos decían, oh, es que se le acaba el mundo al que muere. Mentira, va a llegar. Y las cosas que estamos viendo ahora no es el fin, es simplemente el inicio. Es como para nosotros los creyentes en Él, los que le servimos, es como, hey, ya me estoy acercando, alíñate. Nosotros sí creemos en esto. Es un tiempo de alineación, es un tiempo de decir que estoy haciendo mal, Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es perder al primer amor, el enfoque a lo que el Señor nos ha llamado, a hablar su palabra, a tener misericordia, amar a aquel que el Señor nos manda amar. Tenemos que reflejar el amor de Cristo para los demás, no solamente para los que nos rodean y los que nos aman. Es amar a aquel que nos hizo el mal, es perdonar a aquel que nos traicionó, es perdonar a aquella que no nos ofendió. Es un tiempo de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. El Señor nos está hablando, iglesia, para que estemos alerta. No podemos seguir dormidos como hemos estado hasta ahora. No nada más se trata de venir a la iglesia y ya cumplí. No, realmente cuando vienes a la iglesia, ¿realmente vienes con ese gozo de venir a encontrarte con Dios? Claro que no. Lo hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque al altar sagrado ya no se le llama altar, al altar se le llama escenario. Y no es un escenario. Simbológicamente es el altar del Señor. Es en tu corazón, no importa los demás lo que piensen, no importa los demás lo que vean. Es tú cómo ves el altar, cómo está tu altar en tu corazón. Porque si tu corazón no hay altar, en ningún lugar lo vas a encontrar. Pero Dios quiere que nos alineemos y que volvamos a edificar ese altar en nuestro corazón primeramente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros traemos con nosotros ese altar, y donde vamos es encendido por el fuego de su Espíritu Santo. Él quiere que no estemos solamente por hacer las cosas. Él quiere que ese fuego no se apague. Él quiere que ese fuego se encienda y que transmita a otros ese mismo fuego de su Espíritu Santo. Pero si nosotros que hemos creído en Él no lo hacemos, ¿cómo vamos a llegar al corazón de aquellos que no conocen a Dios? Sabemos que Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Solamente Él redarguye. Pero nosotros llevamos la gloria de Él para que otros sean sumergidos en esa presencia también. Somos nosotros los que la traemos. Somos nosotros los que necesitamos influenciar a aquellos que no han conocido del Señor, o aquellos que están apagados, aquellos que ya no están en ese primer amor. Animarnos, dice el Señor, que nos exhortemos en el amor de Cristo para que ninguno caiga, ayudarnos a levantarnos. No estamos en estos tiempos para hundir, sino para levantar y unirnos en un mismo clamor, para poder reconocer la naturaleza y la sobrenatural, lo que es Dios. Pero nos estamos olvidando realmente a qué fuimos llamados, iglesia. Dice, pues hablando de este hombre ciego, dice, estamos nosotros mismos, así como él vivía en sus propios pecados, en la oscuridad, sin Cristo en sus vidas, con temores. Así está ahorita el mundo, viviendo a ciegas, viviendo. Por eso ahorita la gente hay tanto temor, porque ha permitido entrar más el temor que entrar el amor de Cristo y la veracidad de Él. Es un tiempo de dejar atrás eso y dar un nuevo paso de renacimiento en el Señor. Estas cosas que están pasando no se le fueron de las manos a Dios, déjame te digo. Dios permite que pasen las cosas. ¿Para qué? Para que se glorifique su poder, para que Él se glorifique, para que veamos
que Él tiene el control de todas las cosas. Tenemos que estar trabajando, iglesia, así como dice en el 4, dice aquí, Él nos confirma que Él sigue trabajando. Él quiere darnos ese regalo de amor, ese regalo de vida, que no nos olvidemos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero los que amamos al Señor sabemos que no nos sobrevendrá ningún mal, y no es que sea religiosidad, es que yo te voy a decir una cosa: si yo me tuviera que infectar, yo estoy tranquila. ¿Sabes por qué? Porque yo sé a dónde voy. El temor de no saber a dónde vas es lo que te crea temor, miedo, inseguridad, psicosis. Pero cuando sabemos a dónde vamos, no nos importa qué pase, pero sabemos que con Dios no nos sobrevendrá ningún mal. Estemos confiados en el Señor. El Señor simplemente ahorita en este versículo nos está alertando de que pronto está por llegar la noche, iglesia. Levantémonos en un clamor, levantémonos en el amor de Cristo. El día acabará, y cuando acabe quiere decir que Él ya, su Espíritu Santo ya no va a estar aquí en la tierra. A eso se está refiriendo Él. Ahorita es cuando podemos alinearnos, no sabemos el tiempo. Solamente el Padre sabe el tiempo, pero no nos alarmemos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como dice aquí, ya para terminar, porque si no me extiendo, pero para terminar, en Efesios 5:14, esta es una palabra para la iglesia, una palabra para nosotros los que hemos creído en el Señor. Hay cosas que yo tengo que alinear, hay cosas que tú tienes que alinear, y no solamente por ti, sino porque hay muchos que vienen detrás de ti, como padre, como madre, como hermano, como hermanos en Cristo. Hay vecinos, hay gente alrededor tuyo que tú puedes hacer la diferencia si le crees y te vuelves a alinear al corazón de Dios, iglesia. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice levántate de los muertos? Tú que duermes. Quiere decir porque el Señor ya nos despertó y nos volvimos a dormir de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que están caminando sin Cristo. Nos volvimos a ellos, a caminar juntamente con ellos. Y el Señor nos está hablando, levántate, despiértate. ¿Por qué? Porque Él ya nos despertó un día y nos volvimos a dormir. Dice el 15, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seamos necios, seamos sabios para llevarle la palabra a aquel que la necesita, para ayudar y hacer el bien, como el Señor nos dio un ejemplo y nos dice mucho en su palabra que nosotros somos ejemplo. Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros lo imitemos y seamos ejemplo aquí en la tierra para aquellos que no le han conocido, iglesia. Hoy es el tiempo, nunca es tarde. Dios no te está diciendo, mira lo que hiciste, mira me dejaste, mira me abandonaste, te olvidaste de mi amor, te olvidaste de que aquí estoy. Él simplemente quiere que te vuelvas a encender con el fuego de su Espíritu Santo, que vuelvas a encender esa pasión al servirle. En cualquier área que tú sirves, sírvele con pasión y temor y temblor por amor a Él. No por amor a lo que ellos te puedan dar, el hombre te pueda dar, sino por amor a Él simplemente. No porque lo necesites solamente, sino por amor de Él. Sino porque Él es Dios, porque Él se merece todo lo mejor, todo tu amor. Él se merece la excelencia. Él no quiere migajas, Él no merece migajas, iglesia. Él merece excelencia de parte tuya. Que no te importe lo que hiciste. Hoy es un tiempo de reconciliación. Si tú dices, Señor, es que me aparté, Señor, es que mi corazón está frío, Señor, Señor, es que ya no te siento, Señor, me aparté tanto que no puedo encontrar tu presencia. Hoy es el tiempo para que le digas a Él y le clames y le digas, Señor, heme aquí. Quiero volver a ese lugar donde estaba antes. Señor, quiero volver a estar en tu presencia, en ese lugar especial, en la intimidad de tu presencia, Señor, donde tú me hablabas, Señor, donde yo me regocijaba en tu presencia. Quiero volver a llegar a ese punto, Señor, nuevamente, porque me perdí.
Vamos, iglesia, díselo ahí donde tú estás con todo tu corazón. Dile: Señor, por favor, ayúdame a encontrarme contigo nuevamente. Ayúdame a encontrar ese camino, Señor, y alinea mi corazón juntamente con el tuyo, mi Dios. Crea en mí un corazón recto, Señor, agradable a ti, donde pueda performar tus pies con mi adoración. El Señor te está escuchando, iglesia. Y si tú que no has aceptado al Señor, nunca es tarde para reconocerlo. Simplemente repite estas palabras ahí donde tú estás. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones por todos mis pecados. Yo te reconozco, Señor, como mi único Salvador. Y yo creo que tú moriste en esa cruz, que derramaste esa sangre por mí y que te levantaste de entre los muertos, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a caminar con dignidad como un hijo de Dios. Redarguye mi corazón y que sea tu Espíritu Santo alineándome a tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú dijiste estas palabras, créelo que el Señor empezará a transformar tu vida, y que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Busca de Dios mientras pueda ser encontrado. Los tiempos son difíciles, pero no son imposibles para con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y deja que el Señor te hable? Y date un momento para adorarle y darle las gracias solamente a Él. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, por el privilegio que nos diste de abrir nuestros ojos, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu autoridad, y reconocemos que sin ti no somos nada, mi Dios amado. Solo tú te llevas la gloria y nadie puede robar tu gloria, Señor, porque es tuya solamente. Señor, toca el corazón de aquellos que hoy en este día buscaron tu presencia, de aquel que te reconoció como Salvador, Señor. Que seas tú cubriéndolo, Dios mío, fortaleciendo, Señor, sus caminos, y que seas tú dando y redarguyendo en sus corazones, mi Dios amado. Gracias por tu fuerza, por tu poder,
por tu gracia y tu favor. Te damos las gracias. Te bendecimos, iglesia, te bendecimos a ti que nos estás viendo. En el nombre de Jesús, recibe toda bendición de parte de nosotros. En el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia.